Y comenzando Pablo a abrir la boca, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, tomando a Sóstenes, principal de la sinagoga, le herían delante del tribunal, y a Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún allí muchos días, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose trasquilado la cabeza en Cencrea, porque tenía voto. Y llegó a Éfeso, y los dejó allí, y él, entrando en la sinagoga, disputó con los judíos, los cuales le rogaban que se quedara con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo: es necesario que en todo caso tenga la fiesta que viene en Jerusalén, mas otra vez volveré a vosotros, queriendo Dios. Y salió de Éfeso. Y habiendo arribado a Cesarea, subió a Jerusalén, y después de saludar a la iglesia, descendió a Antioquía. Y habiendo estado allí algún tiempo, salió andando por orden la provincia de Galacia y Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este era instruido en el camino del Señor y ferviente de espíritu. Hablaba y enseñaba diligentemente las cosas que son del Señor Jesús, enseñado solamente en el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar confiadamente en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron y le declararon más particularmente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos, exhortados, escribieron a los discípulos que le recibieran, y venido él, aprovechó mucho por la gracia a los que habían creído, porque con gran vehemencia convencía públicamente a los judíos, mostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Hechos capítulo 19. Y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, andadas las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando ciertos discípulos les dijo: ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Y ellos le dijeron: antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues sois bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en el que había de venir después de él, es a saber, en Cristo Jesús. Oídas estas cosas, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y profetizaban. Y eran por todos como unos 12 hombres. Y entrando él dentro de la sinagoga, hablaba libremente por espacio de 3 meses, disputando y persuadiendo del reino de Dios. Mas endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, apartándose Pablo de ellos, separó a los discípulos, disputando cada día en la escuela de un cierto tirano. Y esto fue por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios singulares maravillas por manos de Pablo, de tal manera que aún se llevaban sobre los enfermos los sudarios y los pañuelos de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los malos espíritus salían de ellos. Y algunos de los judíos, exorcistas vagabundos, tentaron a invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuramos por Jesús, el que Pablo predica. Y había 7 hijos de un tal Esceva, judío, príncipe de los sacerdotes, que hacían esto. Y respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, mas vosotros, ¿quiénes sois?
Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando en ellos y enseñoreándose de ellos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos, así judíos como griegos, los que habitaban en Éfeso, y cayó temor sobre todos ellos, y era ensalzado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado vanas artes trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y echada la cuenta del precio de ellos, hallaron ser 50,000 denarios. Así crecía poderosamente la palabra del Señor y prevalecía. Y acabadas estas cosas, se propuso Pablo por el Espíritu ir a Jerusalén, después de andar en Macedonia y Acaya, diciendo: después que hubiere estado allá, me será necesario ver también a Roma. Y enviado a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se estuvo por algún tiempo en Asia. Entonces hubo un alboroto no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, el cual hacía de plata templecillos de Diana, daba a los artífices no poca ganancia, a los cuales, reunidos con los obreros de semejante oficio, dijo: varones, sabéis que de esta ganancia tenemos nuestras riquezas, y veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino a gran multitud de casi toda el Asia, ha apartado con persuasión diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este negocio se nos vuelva en reproche, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimada en nada y comience a ser destruida su majestad, la cual honra toda el Asia y el mundo. Oídas estas cosas, se llenaron de ira y dieron alarido diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y toda la ciudad se llenó de confusión, y unánimes se arrojaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunos de los principales de Asia, que eran sus amigos, enviaron a él rogando que no se presentara en el teatro. Unos gritaban una cosa y otros gritaban otra cosa, porque la concurrencia estaba confusa, y los más no sabían por qué se habían juntado. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería dar razón al pueblo. Pero cuando conocieron que era judío, fue hecha una voz de todos, que gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, apaciguando al pueblo, dijo: varones efesios, ¿y quién hay de los hombres que no sepa que la ciudad de los Efesios es honradora de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Así que, pues esto no puede ser contradicho, conviene que os apacigüéis y que nada hagáis temerariamente. Pues habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los oficiales que están con él tienen negocio con alguno, audiencias se hacen y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, se pueda decidir. Porque peligro hay de que seamos argüidos de sedición por hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la concurrencia. Hechos capítulo 20. Y después que cesó el alboroto, llamando Pablo a los discípulos, habiéndoles exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia.